Los miembros de pandillas rivales juntos desde el domingo en las celdas de las prisiones de El Salvador. En medio de una ola homicida protagonizada por esas agrupaciones criminales en las calles del país, el gobierno terminó con una medida de separación vigente desde 2002, que tenía como objetivo evitar choques entre los grupos enfrentados. No van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Para el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, la unificación de las pandillas lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos. Resumió que se trata de una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y advirtió que el responsable será el gobierno por tener la custodia de los reos. Entre viernes y domingo, según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las pandillas mataron a unas 40 personas. El coronavirus no solo ha golpeado la sanidad, sino también la economía de las familias. Tras varias semanas en confinamiento, el parón económico ha provocado que aumenten las colas para pedir comida en muchos países. Ante esta situación, los vecinos del barrio de Puente Alto, al sudeste de la capital chilena, han decidido montar un comedor social para dar apoyo a las comunidades más golpeadas. Aquí viven más de 625.000 personas con un alto índice de vulnerabilidad social. Paulina Caro, líder del proyecto, cuenta cómo surgió la motivación. Tuve unos vecinos y esos vecinos tenían unos pequeños y esos pequeños no tenían qué comer. Eso fue lo que a mí me motivó en realidad como para poder salir y empezar esta iniciativa, porque en realidad es mucha la pobreza, hay muchas familias que están pasando hambre. Según el Ministerio de Trabajo chileno, la cifra de desempleados ha aumentado de forma vertiginosa. Los programas sociales del gobierno, que incluyen un ingreso mínimo de $300 mensuales, no son suficientes. Las colas de comida son tan largas que los voluntarios no dan abasto. Ayer, que fue nuestro primer día, teníamos almuerzo para 150. La verdad es que tuvimos que hacer un poco más y repartimos 172 raciones. Y aún así quedaron 30 familias sin almuerzo. Según las últimas cifras, Chile acumula unos 13.000 casos de coronavirus confirmados y más de 180 muertes. La crisis del coronavirus sigue su avance por América Latina. México ha vivido una aceleración en el número de contagios, elevando la cifra a más de 14.600. El país se prepara para atender la demanda de espacios que se requerirán para los fallecidos por el virus. Tan solo el Ayuntamiento de Guadalajara ha comenzado la construcción de 700 fosas en el Panteón de Mezquitán. Las autoridades han alargado las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo. Atender a enfermos en uno de los mayores focos de propagación del coronavirus en Latinoamérica. Un trabajador de un hospital de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil aceptó hablar telefónicamente con la AFP bajo reserva por temor a ser despedido y compartió su pesadilla. El personal de la morgue no se abastecía, entonces lo que nos toca hacer muchas veces a nosotros es amortajar los cuerpos y acumularlos en el baño de los edificios, ¿no? Este trabajador recordó que en marzo, cuando comenzó la emergencia, cada enfermero pasó de atender de 15 a 30 pacientes en un turno de 24 horas. Y contó que es duro el hecho de no poder colaborar más allá de poner una cánula, sabiendo que a veces el paciente necesita un ventilador y no hay otra opción. Y vienen y te dicen, bueno, póngale nomás el oxígeno y el suelito lento y déjelo ahí. Entonces, ¿cómo le va? Y si fuera mi mamá, o sea, si fuera mi papá, no, eso te mata psicológicamente. En Ecuador, oficialmente hay más de 22.000 contagiados, incluidos más de 500.000 de muertos, pero el presidente Lenín Moreno ha reconocido que los registros se quedan cortos. Y la sensación se refuerza al escuchar el testimonio de este hombre, que asegura que cuando vuelve al hogar después de 24 horas de servicio, la situación lo persigue. Eso es muy traumático para nosotros, imagínate, yo tengo pesadillas, estoy más psicológicamente. El enfermero apenas siente el consuelo de haber visto descender el número de muertos la semana pasada. Lo que presenció le quebró la vida dentro y fuera de su trabajo. Los aglomerados urbanos. Flexibilización de la cuarentena obligatoria en Argentina.
El presidente Alberto Fernández dijo que los conglomerados urbanos con menos de 500.000 habitantes pueden empezar a ser exceptuados, una decisión que quedará en manos de las autoridades provinciales. Y si en algún caso los números se desbordan o alguna de estas 5 razones o causas o exigencias deja de cumplirse, nosotros vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial y exigir que se vuelva al periodo previo de la cuarentena administrada. Por otro lado, el mandatario anunció que se autorizará que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa, según dijo, para salir a caminar y airearse un poco. Entre las restricciones que se mantienen se cuentan la suspensión de clases, de la administración pública y de actividades recreativas y espectáculos, para minimizar las posibilidades de contagio. Otra prueba de supervivencia para estos venezolanos. Un día huyeron a Miami por la severa crisis económica y humanitaria en su país y encontraron durante años en las aplicaciones de viajes compartidos un trabajo en Estados Unidos. Pero ahora que la economía estadounidense se ha estancado por el coronavirus, tuvieron que reinventarse. Hacer Uber ahora es realmente malo porque cada vez que enciendes la aplicación nunca suena, nunca tomas el viaje, nunca recibes la solicitud. Un día su vecino Rafael Delgado, que fue despedido del hotel donde trabajaba y era conductor de Uber en sus horas libres, le propuso preparar y vender tequeños, un aperitivo venezolano a medio camino entre los bastones de mozzarella y las empanadas de queso. Cuando la gente fue viendo todo lo que nosotros íbamos posteando en el Instagram, nos fueron preguntando. Entonces Mario y yo hablamos y dijimos, ¿por qué no hacemos un batch para venderlo? Ya que hicimos esto, todo el primer batch lo vendimos, porque la gente nos fue preguntando y toda la gente que compró publicó las fotos. Después sacamos otro batch para gente que nos sigan preguntando y así fue creciendo todo. Pronto estos hombres y sus familias comenzaron a aumentar los pedidos, en una ciudad que se ha convertido en las últimas 2 décadas en epicentro de la diáspora venezolana en el país. Ahora estamos haciendo alrededor de 300 al día y hacemos entregas cada 3 días, así que son alrededor de 1000 a la semana. Los ex-Uber venezolanos en Miami dicen que los años de lucha contra la falta de insumos, la inseguridad y las pocas oportunidades en su país les dieron herramientas para enfrentar esta nueva crisis. Y les va tan bien que sueñan con continuar el negocio cuando pase el chaparrón. Miles de migrantes venezolanos que quieren regresar a su país siguen atrapados en las ciudades colombianas entre la pandemia del coronavirus y la burocracia de las autoridades, a las que acusan de retrasar su viaje sin razón alguna. En un barrio del occidente de Bogotá, más de 200 personas dicen que llevan 4 días durmiendo en autobuses a la espera de que las autoridades migratorias les den el permiso para salir de la ciudad y viajar por carretera hasta Cúcuta o Arauca, 2 ciudades que tienen pasos fronterizos con Venezuela. Así lo contó Jairo Roa. La razón que nos dan es que Venezuela no nos va a abrir la frontera, que Venezuela no tiene abiertas las fronteras para nosotros. Esa es la excusa o la razón que ellos nos dan. Roa es una de las personas que espera la autorización de Migración Colombia para poder viajar a la frontera, porque la cuarentena ha restringido sus oportunidades de trabajar y agregó que se les ha bloqueado su salida. Pues en mi caso venía viendo ya por Facebook que estaban saliendo buses y que estaban llegando a la frontera, incluso familiares míos y amigos míos ya habían salido en ellos. Ya habían retornado a la frontera sin ningún problema. Estaban ahí, llegaba migración al peaje de Chía, les daban la autorización y se iban. No sé por qué pasó esto con nosotros. De que nos dicen el jueves que viernes, el viernes que el domingo y ayer que no, que martes o miércoles. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, manifestó que el retorno voluntario de venezolanos se está implementando con un protocolo coordinado con las alcaldías y gobernaciones. Estos movimientos se han producido especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. A la fecha, han retornado a su país cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos. Sin embargo, es importante recordar que en Colombia en este momento hay una serie de medidas que buscan controlar y evitar la propagación del COVID-19. Entre esas medidas se encuentra el aislamiento obligatorio.
el cual deben cumplir los ciudadanos nacionales y extranjeros, incluidos los venezolanos. Los venezolanos que esperan la autorización para dejar Bogotá y agradecen la solidaridad de los vecinos del sector que les han donado alimentos, aseguran que ninguno de los viajeros tiene síntomas de COVID-19. Caravana en Brasilia en apoyo a Jair Bolsonaro. Cientos de personas recorrieron la capital brasileña en sus automóviles el domingo para expresar su respaldo al presidente, luego de que el ex juez Sergio Moro renunciara al Ministerio de Justicia y acusara al mandatario de interferir en investigaciones policiales. Algunas personas llevaban caretas con el rostro de Moro, en las que escribieron en la frente la palabra traidor. Hasta el viernes, el ex juez, símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, era el ministro más popular del gobierno. Moro renunció el viernes luego de que Bolsonaro destituyera al director de la Policía Federal para colocar en el cargo a un hombre de confianza, para que, según el exministro, le diera informaciones de inteligencia y sobre investigaciones, entre otras cosas. En cadena nacional y acompañado por todo su gabinete, Bolsonaro negó las acusaciones de Moro, a las que calificó como infundadas, y le reprochó actuar movido por su ego y por ambiciones personales. El número de muertos por coronavirus en Nueva York sigue reduciéndose. Este domingo fueron 367, la cifra más baja este mes y muy lejos de los casi 800 que se registraron en el punto álgido de la crisis. Disminuyen también las hospitalizaciones y los pacientes que necesitan respirador. Hemos vuelto al punto en el que estábamos el 31 de marzo, antes de que comenzara este dramático aumento de casos, afirma el gobernador Andrew Cuomo. La pregunta ahora es, ¿va a seguir bajando esa cifra y a qué ritmo? Nueva York ya se plantea la vuelta al trabajo. La construcción y la actividad manufacturera serán las primeras en reabrir a partir del 15 de mayo. Comercios, hoteles y restaurantes tendrán aún que esperar. El alcalde Bill de Blasio espera tener para el 1 de junio una hoja de ruta sobre cómo devolver el pulso a Nueva York una vez que disminuya la amenaza de la COVID-19, una recuperación que anunció tardará en llevarse a cabo al menos 20 meses. Entre tanto, esta fue la estampa este fin de semana en las playas, senderos y campos de golf de California. Más de 40.000 personas llenaron playas como la de Newport, haciendo temer que este relajamiento dé alas al coronavirus. Un efecto inesperado del nuevo coronavirus. Los refugios de animales en Estados Unidos se están quedando vacíos, ya que el encierro ha impulsado a muchos a adoptar una mascota. Uno de mis primeros pensamientos fue ¿qué está pasando con los refugios de animales? Así que investigué mucho y vi que había mucha gente que tenía el mismo pensamiento. Fue lindo verlo. Los refugios de todo el país informan que la acogida temporal de animales también se ha disparado. Es muy conmovedor ver cuántas personas han venido a ayudar. La gente está adoptando perros, la gente está albergando perros, literalmente más de lo que he visto en los 25 años que he estado en rescate de animales. Pero no todo es color de rosas. La incertidumbre sobre cómo seguirá el mundo una vez que salga del confinamiento también plantea dudas sobre el futuro de estos animales. No es tanto cuando las personas vuelvan a trabajar, mi mayor preocupación es sobre las que no puedan volver a trabajar. Hemos visto en recesiones previas que con dificultades económicas algunas personas no pueden permitirse el lujo de tener mascotas, y entonces es probable que se vea un aumento en la cantidad de animales que son abandonados porque la gente no puede permitirse el lujo de mantenerlos. Por el momento, la presencia de una mascota ha sido beneficiosa en muchos hogares, tanto para el animal como para los humanos, en estos tiempos difíciles y estresantes. Una de cal y otra de arena en España, que este domingo volvió a franquear la barrera de los 300 muertos por coronavirus, con 331 fallecidos, 43 más que el día anterior. Se superan así las 23.500 víctimas mortales en el país desde el inicio de la crisis sanitaria. Por otro lado, ya son más de 100.000 las personas que se han curado, más de la mitad de los casos diagnosticados hasta ahora con test PCR. Tenemos, desgraciadamente, como siempre, 331 nuevos fallecidos. Llevamos ya varios días claramente por debajo de los 300. Siempre es un dato
triste, pero desde luego la evolución tiene una incidencia o tiene una comparabilidad clara con la evolución de nuevos casos, que es claramente descendente, y eso obviamente nos va dando esperanza. Mientras los planes para el desconfinamiento avanzan, este lunes se ha puesto en marcha un estudio de gran alcance para conocer la expansión real del coronavirus. 36.000 familias serán sometidas a varios test, realizados con 3 semanas de diferencia, para ver cómo evoluciona la pandemia, en particular ahora que España avanza hacia la reapertura. Esos análisis permitirán saber cómo se transmite el virus dentro de los hogares y cómo afecta por edad y sexo en las diferentes provincias. Un día especial para los niños en España. Los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez desde hace 6 semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus. Sí, bueno, encerrados, sin ver el aire natural y eso. Los amigos, echamos de menos los amigos, sobre todo. Sí. Salir no significa volver a la vida de antes. Los más pequeños tienen que estar acompañados por un adulto, no pueden jugar con los vecinos ni alejarse más de 1 kilómetro del domicilio, en un tiempo máximo de 1 hora. Además, los parques siguen cerrados. De todas formas, es un alivio para muchos pequeños, cuyo confinamiento era cada vez más criticado, ya que numerosos especialistas alertaron sobre los riesgos para su salud física y mental. La verdad es que me lo paso bien en mi casa porque tengo mascotas y esas cosas, pero pues prefería salir un poco y tomar el aire también. España es el país con más infectados confirmados de Europa, con más de 200.000 casos registrados, y el tercero en el mundo en cantidad de fallecidos por la pandemia, detrás de Estados Unidos e Italia. No obstante, el país registró en las últimas 24 horas el balance más bajo de fallecidos diarios desde el 20 de marzo. Hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300. Y siempre dentro de lo duro que es dar este dato, es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara de favorable de la evolución de la epidemia. El gobierno español, que prolongó la cuarentena hasta el 9 de mayo, presentará el martes un plan con medidas como permitir a las personas mayores de 14 años pasear o hacer ejercicio, si siguen disminuyendo los contagios a partir del día 2. Comienza en todo el país el estudio de cero prevalencia para conocer la dimensión real del coronavirus en España. Para ello se realizará un primer test rápido de anticuerpos a través de una muestra de sangre y después se hará una segunda prueba de anticuerpos del suero. Se realizará en 3 oleadas con intervalos de 21 días. Según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, permitirá, entre otras cosas, recoger datos a nivel provincial y local, por edad y sexo. También sobre el comportamiento de la transmisión del virus en los hogares tras más de 6 semanas de confinamiento. Y también nos permitirá, y esto es a juicio de los técnicos muy relevante, ver la evolución dinámica de la enfermedad con un modelo de estudio que se ha hecho dinámico en 3 oleadas que permitirá con intervalos de 21 días ir viendo cómo evoluciona la enfermedad. 36.000 hogares con una media de 2,5 miembros han sido seleccionados aleatoriamente para participar en el estudio, lo que equivale, según ella, a una franja de entre 60 y 90.000 personas. Y aunque la participación es voluntaria, el ministro ha pedido que en la medida de lo que puedan participen y colaboren en este estudio, porque ayudarán de una forma muy notable a que tengamos esta foto, esta dimensión real de la epidemia en nuestro país. La muestra, diseñada por el Instituto Nacional de Estadística para que sea representativa de la población, incluye pequeños y medianos municipios de las 50 provincias. Para ello será vital la colaboración de los servicios de atención primaria y de las comunidades autónomas. Alemania recibió un cargamento de 10,3 millones de mascarillas del tipo FFP2 procedentes de China que llegaron a bordo de un Antonov 225, el avión de carga más grande del mundo. La aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Leipzig-Halle es parte de un pedido de 25 millones de mascarillas. Un primer avión de carga ya había aterrizado en este aeropuerto el domingo con 8,3 millones de mascarillas y el miércoles debe llegar un tercer aparato con 6,6 millones más de unidades. Debido a las dudas sobre la calidad de las mascarillas, el gobierno alemán aseguró que se han realizado controles aleatorios en China a los que se sumará un nuevo examen del material.
Desde principios de marzo se han suministrado a Alemania alrededor de 256 millones de mascarillas quirúrgicas, 20 millones de mascarillas del tipo FFP2 y otros 22 millones de FFP3. De vuelta en la oficina. Recuperado tras su convalecencia, el primer ministro británico Boris Johnson retomó el lunes las riendas del gobierno y de la controvertida gestión de la pandemia de coronavirus. Gracias a nuestra determinación nacional colectiva, estamos a punto de lograr esa primera misión clara: evitar que nuestro Servicio Nacional de Salud se vea abrumado de una manera que trágicamente hemos visto en otros lugares. Y así es como hemos empezado a invertir la tendencia. Johnson dijo que el país está cerca del éxito, pero advirtió del riesgo de un segundo pico de la epidemia si las medidas se relajan demasiado pronto o demasiado bruscamente, y llamó al país a contener la impaciencia. De momento, admitió que no está en condiciones de precisar cuándo se levantarán las medidas de confinamiento impuestas el 23 de marzo y prolongadas al menos hasta el 7 de mayo. Con más de 20.700 fallecimientos registrados en hospitales, el Reino Unido se encuentra entre los países europeos más afectados. El número real es aún mayor si se suman las muertes en las residencias de ancianos que no se contabilizan de manera oficial y que, según representantes del sector, ascienden a miles. Sin embargo, el domingo las autoridades registraron el balance más bajo de muertos en las últimas 24 horas en lo que va del mes. 413 fatalities. Los nuevos casos de coronavirus descendieron este domingo en China hasta 3, 2 de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del sábado y los 12 de la víspera. Así lo informó este lunes la Comisión Nacional de Salud del país, que no precisó el número de fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque se añadió una muerte certificada en Pekín al recuento oficial de decesos por coronavirus. En total, 4.633 personas han muerto entre los 82.830 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, se ha dado de alta a 80 pacientes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77.474, mientras que el número de infectados activos en el país asiático queda en 723. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 730.529 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.443 continúan en observación, y de ellos 10 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 25 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 974. Luego de casi 3 meses de cierre por el coronavirus, las secundarias y bachilleratos en China volvieron a abrir este lunes sus puertas a estudiantes del último curso. El cierre, que comenzó con las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero y que se tuvieron que prolongar por consecuencia de la pandemia, tuvo su fin tras la disposición del Ministerio de Educación del país. Hasta el momento, la vuelta solo está permitida para estudiantes del último año, ya que han de prepararse para los exámenes de acceso al bachillerato y a la universidad. Según medios locales, solo en Pekín 49.000 estudiantes del último año de bachillerato regresaron a sus pupitres, con el objetivo de preparar el Gaokao, la selectividad china, que este año se ha retrasado un mes hasta el 7 y 8 de julio. La vuelta a las clases de los distintos niveles educativos se está realizando de manera distinta y gradual en las diferentes provincias chinas, dependiendo de su situación sanitaria como consecuencia de la pandemia, sometiendo a los alumnos a las medidas habituales de control y prevención de contagios. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está vivo y bien de salud. Así lo afirmó el asesor especial del presidente surcoreano sobre seguridad nacional, Moon Chung-in, minimizando los rumores surgidos tras su ausencia de una importante ceremonia. En una entrevista con CNN el domingo, el funcionario dijo que Kim se encontraba en Wonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril. Y agregó que hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos. Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia en las celebraciones del 15 de abril por el natalicio de su abuelo Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, considerado el día más importante del calendario político del país. Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril. Al día siguiente, los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea.
El líder norcoreano Kim Jong-un mandó este lunes un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores a través del principal diario del país, El Rodón. Pero el mandatario sigue sin aparecer en público, mientras circulan informaciones con diversas conjeturas sobre su estado de salud. Kim dio las gracias a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, situada al este del país, precisamente el lugar donde imágenes por satélite han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial. Los medios norcoreanos han informado en los últimos días de que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos. Sin embargo, no hay imágenes nuevas ni actividad del mandatario desde el pasado 12 de abril, cuando informaron de una reunión del Buró Político del Partido Único celebrada en la víspera y presidida por el dictador. En ese encuentro, el líder nombró a su hermana Kim Yo-jong, miembro suplente de este importantísimo órgano ejecutivo. A esto se ha sumado después la inusual ausencia de Kim Jong-un de varios eventos de importancia, incluidos los fastos del 15 de abril, principal festividad nacional. En ese contexto, marcado a su vez por la pandemia de coronavirus y ante la tradicional opacidad del régimen norcoreano, diferentes medios han publicado informaciones, citando siempre fuentes anónimas, en las que se dice que el estado de salud del mariscal es delicado, en muchos casos por una supuesta operación de corazón. Sin embargo, el gobierno surcoreano ha descartado la validez de estas informaciones e insistido en que no ha detectado ninguna actividad inusual en Corea del Norte. Disturbios en Rumanía entre la población con menos recursos. Cuando la pandemia se cernió sobre Europa, cientos de miles de rumanos volvieron a sus casas para encontrarse de inmediato confinados en su país. Muchos de ellos pertenecían a la comunidad gitana y se concentraron principalmente en las zonas más pobres de Bucarest. Las tensiones pronto se desataron entre ellos y con el entorno vecinal más próximo. En Bucarest, la policía disolvió una ruidosa celebración de Pascua. Disturbios similares ocurrieron en todo el condado los días siguientes. Se trata de la condición social y económica, de la marginalidad y de las personas que viven en estos asentamientos y que las autoridades ignoran. Hemos planteado ese problema varias veces con la ONG Aresel, que el Estado no hace su trabajo en estas comunidades y los ignoró durante un largo periodo de tiempo. Y ahora vemos un efecto de esta ignorancia de las autoridades. Y esto sucedió hasta ahora también debido a algunos prejuicios, porque en estas áreas viven principalmente gitanos, pero también no gitanos que sufren la misma condición económica y social. Desde mediados de marzo, casi 500.000 de personas regresaron a Rumanía desde el extranjero. Según la policía, los incidentes se produjeron entre miembros de la propia comunidad gitana. Se aflau marea majoritate sub influența alcoolului. La mayoría de ellos estaban bajo los efectos del alcohol, por lo que volvieron sobre agravios del pasado entre familias y entre individuos. Esos conflictos se reabrieron y se convirtieron en episodios violentos. En estos momentos especiales, cuando todos nos sentimos frustrados y extremadamente nerviosos debido a este confinamiento que tenemos aquí, al fin y al cabo para nuestro beneficio, la policía está aplicando las nuevas reglas. Y cuando se infringen, intervienen rápidamente. Las autoridades explican que el crimen violento en general ha disminuido un 47% en las semanas de confinamiento en Rumanía, pero todavía hay incidentes aislados. El Ministerio del Interior ha aumentado el número de efectivos y patrullas. Han desplegado helicópteros para la detección inmediata de posibles disturbios en las zonas más pobres de la capital rumana. Como en otros estados de la UE, la ola sin precedentes de ciudadanos que vuelven al país ha complicado los esfuerzos de las autoridades rumanas para imponer el confinamiento nacional. Una operación policial especial con recursos extraordinarios sería lo último que las autoridades necesitan en la batalla contra el coronavirus. Tecnología al servicio de la investigación en Saja, en la zona ártica de Rusia. Un grupo de investigadores utiliza drones equipados con cámaras de grabación, además de cámaras térmicas, para contar osos polares y vigilar su actividad. El denominado rey del Ártico es un animal reconocido como un indicador del cambio climático global, ya que su comportamiento depende directamente del clima. En el marco de un programa de estudio de 4 años, los expertos tratan de determinar el tamaño de la población y el rango de distribución de los plantígrados. La Fórmula 1 ya planea su regreso. El organismo encargado de la máxima competición de automovilismo informó el lunes que ante los cambios al calendario por la pandemia del nuevo coronavirus, la temporada debería comenzar el 5 de julio en Austria, en una carrera probablemente sin espectadores. El anuncio llegó unos minutos después de que se confirmara la anulación de la prueba francesa, programada para el 28 de junio en el circuito Paul Ricard de Le Castellet.
Mientras tanto, el Gran Premio de Gran Bretaña comunicó que mantenía su disputa en Silverstone el 19 de julio, aunque a puerta cerrada. La Fórmula 1 señaló que tan pronto sea posible se anunciará un calendario retocado para correr los circuitos de Eurasia, Asia y América para terminar la temporada en el Golfo en diciembre, primero en Bahrein, antes de la tradicional final en Abu Dhabi. Las 10 primeras carreras de la temporada, que debería haber comenzado en Melbourne el 15 de marzo, fueron anuladas o aplazadas debido a las medidas de confinamiento dictadas en varios países para evitar la propagación de COVID-19.